Bienvenido al espacio de contenidos de la Universidad Champagnat, un canal con entrevistas a nuestros académicos, a nuestros investigadores y conferencistas. Mi nombre es Alejandro Giuffrida, soy el rector de la universidad y estamos haciendo este podcast desde la Sala Borges de la Biblioteca del Campus Central en Godoy Cruz, Mendoza. Hoy estamos con Marita Abram. Ella es neurocoach, es conferencista, es consultora, tiene un MBA en una universidad de España y además es docente aquí de Champagnat en nuestros posgrados. Marita, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias por contigo acompañarnos. especialmente, ¿no? Bueno, muchas gracias. Tener como co-keeper de un podcast al rector no es habitual. Bueno, vos sabés que esto es una apuesta que intentamos hacer ahí también para que los propios docentes nuestros tengan un espacio de difusión de sus conocimientos, de su gestión de sus espacios, de sus cátedras. Ajá. Así que estamos como contentos con esta nueva Y iniciativa. el rector es el anfitrión. El rector es el anfitrión, porque vos sabés que yo vengo de la rama de la comunicación, así que para despuntar un poco el vicio, aproveché y me puse aquí de este lado del micrófono. Y aquí estás, me encantó. Bueno, la primera pregunta es, porque te escuché más o menos hablar sobre las autodefiniciones, por decirlo de alguna manera. Yo te definí con lo formal, ¿no? Con tus estudios, con tu trayectoria profesional. ¿Te gusta definirte así? ¿Cómo te definís vos? Hace mucho tiempo que di una charla TED que fue o que marcó mucho mi trabajo en gestión del optimismo, y yo decía siempre que en mi tarjeta de presentación quería poner Marita Abram optimista. Y cuando digo que esa es una definición personal, tiene mucho que ver con lo que significa el optimismo desde la neurociencia, lo que significa el optimismo desde la planificación personal y desde la estrategia, digamos. Uh-huh. Una persona optimista es una persona que abre puertas, es una persona que está orientada al futuro, es una persona que se gestiona a sí misma y gestiona sus vínculos con los demás de una forma positiva. Es una persona que lee la realidad buscando en esa realidad aquello que favorece sus planes, los resultados que busca, los logros que quiere y sobre todo la calidad de vida que le parece importante obtener. Claro. Entonces me defino como optimista porque creo que son características que a mí me destacan, ¿no? o me describen en una manera que me gusta ser descrita. ¿Y el optimismo se trabaja, se consigue a partir de un trabajo personal, se hereda, es un poco y un poco? ¿Cómo es? El optimismo es un concepto bastante complejo en el ser humano, ¿sí? Hay, por un lado, un optimismo que está como implícito dentro de la persona en esto de tener que extender la especie, digamos. Entonces nosotros tenemos un área de nuestro cerebro que lo que busca es que estemos vivos, que nos mantengamos vivos, claro, y que vayamos hacia adelante. El concepto de eros para los griegos. Pero del otro lado, también nuestro cerebro tiene otra parte que, justamente porque nos quiere mantener vivos, nos desarrolla la emoción del miedo. Uh-huh. Para que nosotros nos guardemos, nos protejamos, para que no hagamos cosas que sean demasiado riesgosas, ¿no? Claro. Entonces, nuestro cerebro como que se debate entre qué cosa ser optimista y qué cosa ser pesimista. Uh-huh. El optimismo, por otro lado, se materializa en un neurotransmisor que hay en el cerebro, y cuando yo tengo ese neurotransmisor activo es cuando yo soy capaz de hacer hacia el futuro. Mientras que cuando yo tengo la parte de protección personal, ese cortisol que sube dentro de mi cerebro se coloca en lo que se llama la triple F de los americanos, que fueron los que descubrieron este concepto: flight, fright o fight, ¿no? O sea, o peleo, o huyo, o me congelo. Claro. ¿No? Entonces, todo el potencial de mi cerebro yo no lo consigo cuando estoy con altos niveles de pesimismo o de cortisol, y sí se potencian muchísimo cuando yo soy capaz de producir serotonina, que es ese neurotransmisor que está asociado al optimismo. Uh-huh. Para decirlo en lenguaje coloquial, si vos estás hoy pensando en el próximo fin de semana y pensás que no viene nadie, pensás que va a haber problemas económicos, pensás que no querés gastar, pensás que no sabes si va a haber plata o no, pensás que todo va a ser malo, ¿qué vas a tender a hacer? Te guardás, no haces nada demasiado ostentoso, no haces nada demasiado... Claro. Te guardas, te quedas calladito, pijamita, en casita, calentito.
Si vos pensás que este fin de semana podría venir gente a visitarte, podrías tener alguna experiencia positiva, te podría pasar algo lindo, podrías conocer personas que te resultaran de interés para algún área de tu vida, ¿qué vas a hacer? Te pones a limpiar tu casa, haces una rica comida, te vestís de otra manera, te peinás. O sea, el optimismo te moviliza hacia el futuro. Claro. Aquí los argentinos tenemos un problema con eso, y es que el liderazgo a partir del miedo es como el liderazgo político instalado, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros vemos que hay una especie de expandamos esto. No, si nosotros no somos, para todos los partidos, ¿no? Si nosotros no somos y viene el otro, la hecatombe se acerca. Y entonces, ese liderazgo a partir del miedo lo que termina generando también es más recesión, es más pensamiento de crisis. Me acuerdo cuando estudiaba yo en economía que te hablaban de la inflación esperada, ¿no? Y hasta qué punto nosotros los que comunicamos, los políticos que están frente a un micrófono, terminamos siendo los generadores de que totalmente. La gente... La inflación, claro, la expectativa de inflación suele generar más inflación. Exacto, sí. Y la expectativa de crisis perpetúa la crisis. Eso. Y ahí hay un montón de... Pero yo lo que te preguntaba en concreto respecto del optimismo, si es para vos una persona que quizás por naturaleza no tenga una tendencia a ser más optimista, lo puede trabajar en concreto. Bien, me fui un poco del tema, te traje nueva. Me trajiste, gracias, buen comunicador. Pero digo, bueno, está toda esta parte que es la parte esencial a nivel personal optimismo, y a partir de ahí, como en todas las habilidades, destrezas, condiciones, competencias de una persona, hay una parte que vos podés hacer para desarrollar. Uh-huh. Ahí escribí mi libro de gestión del optimismo, con justamente esas 10 pautas, cómo desarrollo el optimismo a partir de 10 pilares concretos que empiezan siendo cómo yo visiono el logro que quiero. Fíjate que cuando nosotros hablamos del optimismo y hablamos de la felicidad, sí, decimos, mira, la felicidad es un estado, el optimismo es el combustible que alimenta ese estado, ¿no? Está clarísimo. Entonces, ambos dos se benefician, o yo voy a alcanzar eso con el logro. Uh-huh. El logro es casi algo que construye al ser humano, construye su autoestima. Hay un psiquiatra que yo amo, Bandura, que habla, ¿no?, de la ineficacia aprendida. O cuando yo no voy consiguiendo logros, es como que cada vez los futuros logros se van restringiendo más. Uh-huh. Entonces, si yo quiero desarrollar optimismo porque quiero llegar a un logro, el optimismo no se desarrolla per se. O sea, no tiene sentido que yo quiera ser más optimista. Hay que ponerle una zanahoria. Hay que ponerle una zanahoria. Uh-huh. Y hay que ponerle sobre todo un propósito de vida. Sí, lo que los japoneses llaman el ikigai. Uh-huh. Entonces, lo primero del optimismo es, necesito un propósito de vida. Ese propósito de vida, ese faro. Fíjate que el faro no es un lugar donde yo voy a visitar, es un lugar que me marca un camino. Claro. No necesariamente yo voy a llegar a ese propósito, pero sí voy a saber que estoy yendo en esa dirección. Uh-huh. Entonces, el optimismo requiere de ese propósito. Es como si vos me decís, che, tener nafta en el auto, ¿me desarrolla? Y tener nafta en el auto es fantástico si vos tenés en el GPS la dirección a donde vas a ir. Claro. Si no, tener nafta en el auto, bueno, paseás, pero no te sirve mucho más. Uh-huh. Entonces, sí se puede desarrollar, y el desarrollo empieza, el primer pilar del desarrollo del optimismo empieza por construir tu propósito de vida. A partir de ahí hay una serie de pautas. Te voy a regalar el libro para que lo leas. Muy bien. Y ahí, en esa serie de pautas, empezamos a ver cómo desarrollo el optimismo, pero además, no solamente cómo desarrollo el optimismo, sino más bien cómo lo gestiono. El optimismo está en vos. No es algo que vos tenés que generar. Claro. ¿Sí? A partir de que vos descubrís ese optimismo que está en vos, ¿cómo lo gestionas? Ahora entramos en la parte de la gestión, que me parece interesantísima, pero antes te quiero llevar a un nivel todavía un poquito más allá, que es, vos no te quedás con el optimismo en las personas, sino que hablas del impacto del optimismo en organizaciones, empresas, estados, ¿no? Como que puede haber una forma de que ese optimismo tenga un impacto concreto más allá de un individuo. Sí. ¿Sería como un optimismo colectivo? ¿Se podría hablar de un optimismo colectivo? ¿O es... Yo digo que el optimismo es un acto político, uh-huh, ¿no? Y ya sabemos. Mira qué interesante concepto. Sí, el optimismo es un acto político, es una responsabilidad. Nadie es feliz rodeado de infelices, y entonces tu primera responsabilidad vital como ser humano, en el rol que ocupes en tu vida, es contagiar ese optimismo para que la gente que te rodea te acompañe en ese logro, en el que sea de ellos. Ahora, a medida que vos vas ocupando
posiciones de mayor impacto a nivel comunitario, a nivel social, etc., que vos desarrolles esa capacidad de gestionar tu optimismo y de ejercerlo como acto político, ya es una responsabilidad muy alta. Yo tenía un cura amigo que cada vez que me iba a hacer un curso, a mí me gustaba mucho esto de hacer cursos por el mundo, y cada vez que volvía y nos encontrábamos con él a comer, él me decía, pobrecita mi niña, pobrecita mi niña. Y yo decía, ¿por qué pobrecita? Estoy feliz, mirá los lugares donde he estado, lo que he aprendido, las universidades con las que estaba. ¿Y sabes lo que pasa? Me dice, cariño mío, que una vez vencida la ignorancia es irrenunciable la responsabilidad. Claro. ¿No? Claro. Entonces, a mí eso me iba dando vueltas en la cabeza, porque digo, de alguna manera, cuando uno va creciendo a nivel personal, a nivel profesional, a nivel organizativo, el impacto que va teniendo alrededor es mucho mayor. Y ya no te puedes hacer tanto el sonso sobre lo que eso No te implica. puedes hacer el tarado, tenés que asumir esa responsabilidad. Y tu primera responsabilidad es llevar esperanza. Uh-huh. Digamos, el optimismo va a mover a que la gente salga por sí sola del lugar donde está. ¿A eso te referís con gestión? Sí, a eso me refiero con gestión, pero a eso me refiero, yo trabajo mucho con varias organizaciones, por ejemplo con CONIN. Cuando empezamos a hacer la formación de los profesionales que trabajan en CONIN, que es lo que me pidieron en muchas ocasiones, lo primero que yo les decía a esos profesionales de CONIN, ustedes van a nutrir a un niño. Lo primero que le tienen que nutrir es su optimismo, porque si no, ese niño no tiene un horizonte largo. Y si vos no tenés un horizonte largo, si vos no tenés una expectativa, no tenés un propósito, no tenés algo que te ilusione a caminar, no vas a salir adelante. Claro. ¿Me entendés? Entonces yo te puedo dar comida, te puedo becar en la facultad, te puedo hacer todo lo que vos quieras. Que es al fin y al cabo lo que nos da como nuestro componente humano, ¿no? O de personas. Total. O sea, lo que genera cultura, ¿no? De alguna manera. Total. Uh-huh. Ahora, cuando vos trabajás, nosotros en el ámbito universitario, en el ámbito político, en aquellos ámbitos donde nos toca, de repente decís, ¿qué puedo dejar yo? ¿Cuál puede ser mi legado en este espacio? Yo descubrí que mi legado es despertar el optimismo innato en la gente y que la sepa gestionar. Claro. ¿Me entendés? Entonces, y que ese optimismo le lleve. Nunca te quedes con tu auto sin nafta. Claro. Genera tu auto, no importa si tenés un Ferrari o tenés un Fitito. Uh-huh. Los dos necesitan nafta. Claro. Y tenés un GPS al que vas a ir y tu auto siempre con nafta. Y cómo vos trabajás sobre lo no medible, ¿no? Lo intangible, que al fin y al cabo el optimismo es absolutamente intangible, pero genera un impacto y genera un efecto. Digamos, las dos cosas son verificables, que no se pueden medir, pero que por otro lado tiene resultados. Se tienen que gestionar. Eso, eso voy. Claro, ese es el problema de Peter Drucker, ¿viste? Porque es complejo poder gestionar algo que uno no tiene delante una tabla de Excel para ver si aumentó, Mirá, si no aumentó. Ese es mi desafío en las organizaciones siempre, porque siempre decíamos, partimos del principio de Drucker, ¿no? Que todo esto es Drucker y no Drucker. Yo he seguido con el tema de él en una conferencia que le vi que decía, mi padre cada vez que le dicen Drucker se muere porque nosotros somos polacos y no es Drucker, Claro. Es Drucker. Bueno, él decía, lo que no se puede medir no se puede gestionar. Pero si hoy mirás lo que hace diferente a una organización, no es lo medible. Totalmente. ¿Sí? Sí. Entonces vos ves el sentido incluso de el valor de un producto muchas veces se lo da lo intangible. Se lo da lo intangible. Totalmente. ¿Sí? Entonces, el problema está en que nosotros enseñamos un montón a gestionar lo medible, pero eso no es lo que te va a hacer la diferencia. Eso Claro. no te va a dar lo extraordinario. Claro. ¿Sí? Te va a dar cumplir. Tenemos que hacer esto, tenemos que dar estas clases, tenemos que tal, midamos esto, midamos esta calidad. Ahora, tus profesores extraordinarios, ¿qué los hace extraordinarios? ¿Qué hacen que vayan de cumplir a extraordinario? Definitivamente no llenar el programa y llegar al horario, digamos. Seguro mucho que más no, eso. seguro que Totalmente. no. ¿Y cómo lo medís? Claro. ¿Cómo lo medís ese legado, ese impacto, eso que generás en el otro, eso que despierta al otro en su esencia más profunda? Entonces, siempre mis conferencias de gestión del optimismo empiezan igual. Si nosotros nos limitamos a gestionar lo medible, estamos en el horno. Lo que nosotros necesitamos es gestionar lo no medible. Claro. El optimismo es algo que no se puede medir. A mí me preguntan, ¿el coeficiente de optimismo, Marita? Sí, mira, yo Hago un gráfico hermoso. hago ¿no? un gráfico Claro. divino, me traje el software que mide, le hago a la gente el test. Pero de verdad, lo que va
a medir el impacto que esto tuvo, yo lo tengo en el otro. El viernes pasado estaba dando una charla en la Municipalidad de Maipú, sí, ¿no? Para el Consejo Deliberante. Y había una persona que me seguía en las redes, y entonces que cuando yo llegué, estaba con mi libro, estaba con tal, quería... Y empezamos a conversar, una persona con un problema físico considerable. Entonces él me decía, yo escucho todos los días lo de los 3 minutos de optimismo, que es un programa, un microprograma que yo tengo en la radio. Y me dice, yo escucho los 3 minutos y me propongo ese día hacer solo eso, solo claro, lo que me recomendás en esos 3 minutos. Y me cambió la vida. Y yo tenía mi pareja que murió, pero toda la última etapa de mi pareja escuchábamos el tema, y entonces ella se fue de este mundo con optimismo. Bueno, yo, ¿sabés cómo salí de ahí? Sí, me imagino. Entonces, el Consejo Deliberante, el tal, mirá, sí, qué honor, sí. toda esta gente importante, saludándote. Esa persona pequeñita que venía con su tema, con su problema, con su dolor, y había aprendido a gestionar el optimismo. De hecho, le regalé la edición nueva del libro, qué sé yo, le dije, bueno, vamos a trabajar con esto, te voy a invitar a la radio para que hagamos... ¿No? ¿Te llenó? Me llenó. Claro, qué lindo. Me llenó. Y yo tuve la sensación de que también te había llenado a él. Claro. Que también había habido Como que se había cerrado un poquito el círculo, ¿no? Total, claro. total, ¿no? Te quiero hacer 2 preguntas más. Dale. La primera, vinculado a el mundo del el emprendedurismo y el optimismo. Y la segunda, la educación. Ahora nos vamos a meter con eso. Pero generalmente en los podcasts que estamos llevando adelante intentamos acercar un poco las temáticas académicas que trabajamos en la universidad a aquellos jóvenes o no jóvenes que estén trabajando sobre un emprendimiento nuevo, ya sea personal, empresarial, incluso alguna meta de viaje o algo similar. ¿Cómo juega el optimismo en un emprendedor? No hay emprendedor sin optimismo. No funciona, por ahí. No hay fórmula. No hay fórmula, no existe. O sea, si el emprendedor no es optimista, no va a ser emprendedor. Claro. Empecemos por ahí. ¿Por qué? ¿Qué hace un emprendedor? Un emprendedor crea algo a partir de una idea que no existe. Claro. ¿Sí? Por definición, es lo que hace un emprendedor. Claro. ¿Verdad? Un emprendedor tiene una idea, tiene un sueño, tiene algo que quiere cambiar. Incluso puede haber esto que se llama ahora el intrapreneurship, ¿no? Claro. O sea, este emprendedor que a lo mejor está trabajando en una organización, pero que tiene un proyecto, que quiere hacer algo nuevo, Exacto. que quiere innovar, sí. que quiere trabajar de otra manera. Sí. Una lógica muy interesante de generar emprendedores adentro de la misma compañía. Exactamente, es la misma compañía. Entonces vos decís, bueno, si vos tenés una idea en la cabeza que no está materializada, ¿sí? Sí. ¿Cómo podés materializar esa idea si no tenés el optimismo de que esa idea es materializable? Claro. O sea, la expectativa de que eso va a funcionar de alguna manera. Va a funcionar. Entonces, vayamos al otro mecanismo, el pesimismo. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la persona pesimista? Empieza a encontrar todos los problemas que tiene la idea. Claro. ¿No? Entonces, yo tomo la idea y digo, ay, qué lindo, yo quiero hacer esto, yo sueño con esto. Yo ahora estoy con un proyecto maravilloso que estoy emprendiendo y digo, ay, lo veo todo esto. Si yo me centro en todo lo que hace difícil o imposible que mi idea se materialice, la lista es gigante. No te levantás de la silla. Entonces, si yo me centro en esto, el pesimismo me pone los pies en la tierra. Fíjate que los pesimistas se definen a sí mismos como realistas. Claro. Yo no soy pesimista, yo soy realista. Claro. ¿Qué es el realismo? Aquel que no puede ver más allá de lo que está delante de sus ojos, ¿no? De la realidad que hoy existe. Que hoy existe, claro. ¿Me entendés? Y un emprendedor está yendo más allá de la realidad que hoy existe. Entonces, si no es optimista, no puede ser emprendedor. Claro. Punto, no hay más. Ahora, llevo muchos años trabajando con emprendedores. ¿Por qué? Porque ese coeficiente de optimismo que el emprendedor necesita, se lo podemos ayudar a incrementar. Le podemos ayudar a gestionarlo. Le podemos ayudar a meter el optimismo dentro de su propio proyecto. Segunda cosa, como el optimismo es un acto político, es contagioso. Entonces, el clima que hay alrededor de una persona optimista es muy distinto al clima que hay alrededor de una persona pesimista. Lo que suele llamarse como la vibración, ¿no? Total. Por decirlo de alguna manera. La energía, llamémosle como digamos, quiera. Sí. Como Eso quiera. que está en el aire ahí dando Eso vueltas. que está en el aire, ese intangible. Yo siempre digo que ese intangible tiene que ver con nuestra percepción olfativa de las hormonas. Claro. Vos a veces entras en un lugar y parece que el aire se corta con un cuchillo, lo sentís. Sí, se te totalmente. ponen los pelitos de punta. Sí.
Eso es cortisol. O no tenés ganas de estar ahí. O no tenés ganas. Eso es cortisol. Me pasó ir al santuario de Lourdes y era un lugar donde vos sentías una paz. Claro. De otro planeta. Eso es endorfina. Claro. Las dopaminas que actúan. Entonces, me pasa lo mismo en un negocio. Vos entras a un negocio y sentís tensión, ves cosas, no ves una sonrisa, te dan ganas de irte. Son negocios que no funcionan. Claro. En cambio, entras a otros negocios, te dan ganas de quedarte, comprar más, lo recomendás, ¿no? La universidad, el ámbito, el cómo trabaja el aula. Claro. La educación tiene mucho que aprender de eso. Ahí te quería llevar como... Sí, como sabía, viste, estaba en participé yo. Me hiciste el puente, muy bien. Por mi parte, la última pregunta es vinculada a la educación. Naturalmente estamos en una universidad. Preguntarte cómo juega el optimismo dentro de la educación, si vos ves que hay una inserción del optimismo adentro actualmente de la educación, si vos ves que hay una aceptación por parte de los alumnos cuando vos hablas de optimismo. ¿Qué sucede en la clase cuando uno lleva el concepto de optimismo? Yo amo la educación. Trabajo como profesora como una forma de devolverle a mi país el haberme formado gratuitamente. Creo que es el ámbito más importante que nosotros tenemos de transformación. La educación argentina creo que fue una educación que fue en muchos ámbitos muy innovadora. Creo que hoy necesita renovarse. Necesita renovar un poco el aire. En general, decís, en sus niveles todos, no universitarios solo, sino todo. Muchas de esas cosas tienen que ver con cómo los docentes nos tratamos a nosotros mismos, nos consideramos a nosotros mismos y qué dejamos dentro del aula. Claro. ¿No? ¿Qué es lo que los chicos perciben? ¿Cómo lo perciben? ¿De qué manera? Entonces, yo creo hoy que los chicos tienen que tener un protagonismo más alto en su educación. Creo que los docentes ya tenemos que dejar de lado la linealidad de la educación, la tiza, de esto, ¿no? La pizarra, y empezar a entender que estamos con chicos que salen de la facultad o salen del colegio y tienen un celular donde hay juegos interactivos con realidad virtual y nosotros seguimos trabajando con metodologías con planos absolutamente lineales. Claro, y que no son atractivos y que no les divierten. Claro. Fíjate que la diversión en el aula genera endorfina, la endorfina genera serotonina y te vuelve más inteligente. Eso es química pura. El chico que tiene un miedo a un examen deja de aprender y deja de tener este conocimiento como incorporado a sí mismo. Claro. Yo creo que las metodologías tienen que soltarse, que las aulas tienen que ser abiertas, que tiene que haber un montón de trabajo con el chico. ¿Ves tendencias en esa dirección o ni siquiera? Yo lo hago y veo, por ejemplo, cosas maravillosas que donde yo trabajo en esta universidad, en la Universidad Nacional de Cuyo, mis aulas son lugares ruidosos, lugares con música, lugares de variar la disposición de la sala. ¿Y qué sucede ahí con los alumnos? ¿Qué pasa como internamente con un alumno que está acostumbrado a una lógica muy lineal y que de repente se quiebra y viene algo como mucho más multidimensional? Se fascina. Fíjate, en la Universidad Nacional de Cuyo las clases no son obligatorias, las clases teóricas. Y a mi clase nos falta un alumno. Claro. Van, están, participan. Saco proyectos, por ejemplo, para las ONG con las que trabajo, para que le hagamos comunicación. Pido voluntarios. Tengo 100 voluntarios. No puedo tomarlos a todos, no tengo espacio. Salen las ayudantías alumnos. Generalmente en las cátedras hay un ayudante alumno, 2 ayudantes alumnos. Yo tengo 50, tengo que decirle, chicos, no, vamos a poner, claro. No, vamos a escalar la ayudantía. Realmente los chicos entran en esto. Yo dejé de competir con el celular, incorporé el celular y les hago hacer votaciones y les hago hacer cosas. Para mí la tecnología fueron alas para la mente. Fíjate, yo cuando empecé con la tecnología había un libro de Papert sobre logo, ¿no? Logo en la educación, se llamaba Alas para la mente. No me acuerdo nada del logo, te quedó el nombre. Logo, pero mira, funcionó. Alas para la mente, claro. Para mí fue un antes y un después. Acá en el máster en la universidad que trabajamos pensamiento creativo con señores que vienen de la ingeniería. Sí. No voy a... El gesto que estoy haciendo no creo que sea apropiado para el podcast. Donde la creatividad, digamos, no es como el valor más tradicional o más común, digamos. Y debería serlo. Claro.
Y bueno, ellos venían a la clase como diciendo, no te puedo creer que me pongan esta materia, yo tengo cosas tan importantes como finanzas, como esto, como lo otro, y terminan diciéndome, no, que no se acabe la materia, yo quiero seguir en esta materia, y ¿por qué no es más larga? No, la gente se engancha muchísimo, y creo que se engancha porque encuentran una parte de sí mismos que la educación habitualmente no estimula. Bien. ¿No? Y me parece que ese es un desafío enorme que tenemos. Muy bien, bueno Marita, te agradezco muchísimo la charla, te agradezco muchísimo que seas docente nuestro, la verdad que lo disfrutamos muchísimo también. Yo también disfruto Así trabajar que, aquí. Bueno, qué bueno, muy agradecidos. A ti y bueno, y a todos a gestionar el optimismo. Muy bien, hasta luego. Un abrazo.